El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el patronato de lucha contra el cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio espera por su caridad para formar jóvenes en alto riesgo, que la sociedad necesita enderezarlos, guiarlos, llevarlos a muelle, a puerto seguro, que sean verdaderos ciudadanos de servicio al país. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bueno, hay quejas que son atendibles. Porque hay pueblos, señores, de este país. Hay pueblos que exigen poco, teniendo mérito. Mérito para exigir que se le cumpla, que se le atienda. Y ese pueblo no hace presiones a ningún gobierno. ¿Qué estoicismo tienen esos montecristeños, señores? Montecristi. Usted no ve queja de Montecristi, usted no ve queja de Castañuelas, usted no ve queja de Guayubín, usted no ve quejas de Villavásquez, es decir, de Manzanillo. Fíjense ese pueblo, Manzanillo, ese otro pueblo. Esa provincia de Montecristi, ¿cuántas necesidades no tendrá Montecristi? Pero esa provincia no le hace exigencias a los gobiernos, señores. ¿Y por qué traigo el tema de Montecristi? Por varias razones, pero esta, la que voy a explicar. Montecristi tiene dos playas. Una playa que es esa playa que está cercana al pueblo, que es donde estaba el hotel antes. Yo no sé cómo se llamaba el hotel, ese hotelito que había ahí, que era como una residencia de los Trujillo, ir allá. Bueno. Pero creo que era un pequeño hotel, no recuerdo cómo se llama. Entonces, esa playa de Montecristi generalmente es una playa que tiene mucho lodo. Yo recuerdo, tiene poca arena, una arena oscura, porque el río, la desembocadura del río, parece que afecta la belleza de esa playa. Se parecen a esas playas que están en Colombia, en la costa atlántica de Colombia, principalmente en Santa Marta. Y creo que también en Cartagena. Porque es que ese río
el río Magdalena, que eso es un brazo de mar, un río enorme, por lo menos cuando pasa por Barranquilla, esa zona ahí. Entonces, ese río deposita todo ese limo que recoge en ese trayecto largo y con ese flujo y afluentes que tiene Magdalena, y todas esas playas, cientos de kilómetros de playas están, no son arruinadas porque la gente las usa, pero son playas feas, tienen mucho lodo. Pero es producto de ese sedimento que dejan el vaciado de ese río en su delta ahí a la salida. Eso pasa en Montecristi, con el río Yaque también. Entonces Montecristi tiene la única playa buena que le queda a Montecristi, es la que está debajo del morro, es decir, en la parte baja del morro. Esa playa la han estado utilizando ya por mucho tiempo los montecristeños y bajaban hasta allá, y ahí donde está el famoso zapato que le llaman. Pero el gobierno ha hecho un mirador ahí, y es una vista muy bonita, me imagino, porque es el Atlántico ahí, que usted ve ese inmenso océano, y usted ve ese oleaje tan alto ahí. Entonces es un paisaje muy lindo. Pero no se puede cobrar 100 pesos a Montecristi, señores. A los montecristeños cobrándole 100 pesos para ir a ver y a usar su playa. Eso es increíble. ¿Cómo es posible que medio ambiente, un pueblo como Montecristi, que no tiene más que eso, que no protesta, no grita, con derecho a protestar, porque es de los pueblos más viejos de este país y con grandes aportes a este país que tiene Montecristi? Y Montecristi vive en el olvido allí. Y sus municipios grandes, productivos, todos, de gente que ha demostrado que es gente de trabajo, no le piden nada a los gobiernos. Yo veo pocas exigencias a los gobiernos. Yo recuerdo que en tiempo de Joaquín Balaguer, que salíamos con Balaguer, íbamos a todos los pueblos y proyectos que iban a entregarse viviendas o obras del gobierno. Y yo vi pocos municipios de Montecristi pidiéndole cosas a Balaguer. Yo recuerdo aquel pueblo, sus calles sin asfalto. Otra vez la picaron, qué sé yo, le hicieron zanja para colocar algún alcantarillado, no sé, o el acueducto. Y eso duraron un tiempo para cerrar aquello. Y bueno, Montecristi siempre un pueblo con mérito de más. Sin embargo, olvidado allá en el extremo, en la Extremadura oeste de la República Dominicana. Entonces eso es un abuso. O sea, los montecristeños están molestos con medio ambiente, porque eso es una tarifa que no deben cobrar 100 pesos a una gente de Montecristi para ir a su playa. La única playa buena que le queda realmente a los montecristeños, que tienen incluso los cayos, que son preciosos, y hay unas playitas ahí muy bonitas en los cayos 7 Hermanos, creo que le llaman a esos cayos que están frente a Montecristi. Pero yo no sé si habrán servicio de ferry. Habían unas lanchitas antes que llevaban los botecitos, llevaban a los turistas allá, y se podía aprovechar para bañarse. Pero yo creo que ya ni se atreven a ir ahí, porque ahí hay unos haitianos que llegan, Dios mío. Hay pescadores haitianos que llegan armados con fusiles, óigase bien, a pescar y hacer lo que le da la gana en los cayos, los 7 Hermanos. Ojalá el gobierno acuda, porque Montecristi, repito, Montecristi espera por turismo. Montecristi espera por el muelle de Manzanillo y las plantas y el desarrollo de una zona franca y todo, pero todo se queda en un marco prometedor, como se dice, y nada cuaja para Montecristi. La suerte que todavía ese proyecto agrario, ese proyecto que tanto tiempo, Balaguer principalmente lo mantuvo como un proyecto oficial y no distribuyó todos esos terrenos
de reforma agraria, porque ahí ya todo eso hubiera estado ya, diríamos, subparcelado. Eso se hubiera hecho un verdadero, ¿cómo que se llaman? Estos tableros de jugar ajedrez o algo de eso, un tablero de ajedrez de eso. Pero se ha preservado el proyecto, se han desarrollado las plantaciones conexas de banano y le han dado vida al muelle de Montecristi, al muelle de Manzanillo por lo menos. Pero creo que la zona necesita que se le brinde apoyo porque es una zona muy importante para el país, la producción agropecuaria principalmente, y el potencial turístico que incluso tiene Montecristi, la conexión con la costa norte de la isla, que es una buena carretera por ahí que una todo eso, que siempre se ha proyectado y se ha hablado de eso, una conexión con Puerto Plata, pero honestamente yo no sé cómo está eso por ahí porque tengo un tiempo que no voy a esa zona. Pero Medio Ambiente tiene que eliminar esa cuota de los 100 pesos que le cobra la gente de Montecristi a los visitantes para ir a la playa del Zapato, creo que le llaman la playa del Zapato. Eso es una queja que recibo de los montecristeños, de mis amigos de Montecristi. Y fíjense cómo es gente que ni siquiera va a los medios, a otros medios de comunicación masivos y periódicos, etcétera, a poner sus quejas. Un pueblo verdaderamente noble. Montecristi es un pueblo noble y los montecristeños excelentes también, esa es la verdad. Bien, yo observo el movimiento de vehículos, pero nosotros los dominicanos estamos como si el combustible estuviera barato. Porque, señores, el precio de la gasolina, el precio del gasoil, son precios respetables. Son precios que ya están rondando los 300 pesos un galón de gasolina. Y eso es alto, ¿eh? Los precios del diésel también, principalmente el diésel, que la carga de este país se hace con diésel. Y la producción agropecuaria, la preparación de tierra es con diésel. Y las bombas, la mayoría de las bombas de agua que están en áreas que no hay electricidad es con diésel. Entonces, nosotros estamos aquí en las carreteras full de vehículos. Full de vehículos. Ese fin de semana larguísimo que tuvimos, hay que ver cómo estaban las carreteras, o sea, como si el combustible no estuviera caro a los niveles de precio que está. El gobierno sometió, no sé, o prometió, pero vamos a decir que emitió un decreto el presidente de la República para que los vehículos oficiales permanezcan, como se dice, encerrados, y se está cumpliendo eso. Sería bueno determinar cómo va el cumplimiento de esa disposición del Poder Ejecutivo. Porque el tiempo es de ahorro para ser un buen ciudadano, porque la verdad que el país, no hay país de la América Latina aquí, principalmente del área del Caribe y de América Central, que se sienta cómodo con esos precios. Ya no tenemos a Chávez, aquella Venezuela que producía aquel petróleo, y que Chávez, no hay duda que fue uno de sus gestos más solidarios con la zona, con la región, cuando estableció Petrocaribe, que era un programa que le podía, diríamos, aligerar la carga a estos países, porque el petróleo a $100, a $150, pagábamos 50 y creo que teníamos derecho a un crédito por 100. Y así, aunque no estaba en 150, si bajaba a 100, bueno, pues pagábamos 50. Y se quedaban con 50 más en crédito. Creo que ese era el programa de Petrocaribe. Pero, como dicen, era una buena fórmula, muy solidaria del presidente Chávez. Pero era una Venezuela
que podía todavía producir 3 o 4 millones de barriles diarios de petróleo. Ya hoy no lo puede hacer. Entonces ya Venezuela no está en capacidad de, por lo menos, usar el petróleo como una petropolítica o diríamos petroinfluencia, como lo usó Chávez, que ese nivel de precio y ese nivel de producción le permitían ser dadivosos y al mismo tiempo venderse como un bolivariano, un sudamericano, hermano de todos los países de América, solidario con los pobres, etcétera, etcétera, y los explotados, como decía él. Y entonces era una Venezuela distinta a esta mojigatería que hay ya en Venezuela con una gente que ni saben manejar el Estado, más que lo único que saben es manejar el poder con fines dinásticos o autoritarios, con las Fuerzas Armadas, ideologizada por una inteligencia cubana que ha intervenido allí, los intereses rusos y de China. Imagínense ustedes, esos son los consejeros de Venezuela. Bueno, entonces yo creo que los precios del petróleo mandan a que estemos más recogidos, porque la verdad que la calle está muy congestionada todavía y las carreteras increíblemente congestionadas con un petróleo, repito, con el precio de los combustibles los combustibles refinados están muy caros, muy altos. Y eso no hay duda que va a ser motivo de que el gobierno se vea, su imagen se va a ver afectada sin ser culpable, total. Es en parte culpable el gobierno, porque la ley de esos combustibles, el gobierno que está hoy ejerciendo el poder, cuando estaban en la oposición dijeron que eso se iba a cambiar y que se podía cambiar y que se podía mejorar, que el precio de los combustibles no podía seguir tan alto. Eso eran expresiones de la propia dirigencia del PRM hoy en el poder. Y sin embargo, ¿qué ha pasado? Se han incrementado más los precios y le encanta el esquema de precio actual. Parece que el gobierno está feliz porque nadie habla de modificar los precios de los combustibles o por lo menos reducir el nivel de impuestos que tiene el gobierno, porque el combustible aquí está caro. Es por el nivel de impuestos, es la carga impositiva que tiene el combustible. Ahora, que los fines de pago o los fines de ese impuesto son pagar deuda externa y cosas de esas, uno entiende que eso es comprensible. Pero esas son parte de las cosas que los políticos, como hemos estado nosotros señalando aquí, de la incoherencia de los políticos. Hay una expresión que muchas veces la he puesto aquí, en el tapete o en el programa. Gozar del poder conlleva directamente a la pérdida del buen juicio o el juicio de la razón y hasta de la expresión, de la libertad de expresión, decía Immanuel Kant, pensador alemán. Y fíjense la actitud que han tomado algunos funcionarios. Primero lucen algunos que ya comienzan a lucir prepotentes, incoherentes con este asunto de promesas que se hicieron, que se iban a cambiar, y eso no ha cambiado. Y muchas cosas no han cambiado, cosas que fueron prometidas por las propias autoridades de hoy, cuando desconocían qué era lo que había en el Estado. Porque está bien que hay cosas que usted no la conoce porque está en la oposición y no hay una transparencia y los gobiernos siempre mantienen situaciones muy cerradas, cotos cerrados, como dicen, que no se puede abrir. Usted no puede llegar, indagar, porque no conoce, y para indagar tiene usted que llegar al poder. Eso es una cosa. Pero hay otras que no había necesidad de tener que ir a abrir con las cerraduras, por ejemplo, con un martillo para sacar la información.
y se hacían promesas sobre esa base de que se podían hacer esa promesa porque ese cambio venía y las cosas no han resultado como se ofrecieron. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a seguir con el tema. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, cerrábamos el segmento anterior con esa expresión de Kant, gozar del poder. Gozar del poder corrompe inevitablemente el buen juicio de la razón. Creo que más o menos eso. E incluso la libertad de expresión. Iba más lejos todavía. Y fíjense cómo de humildes al principio, los funcionarios entran con mucha humildad, los que llegan nuevos al poder. Pero luego que van aceptando el poder y que el poder lo va como absorbiendo, léase, gozando del poder. Y todas las atenciones, y las invitaciones, y las llamadas, y están aquí, van por allí, van por acá, y lo asedian, que ya no pueden ni salir y se sienten que son poderosos. Eso pasa con el poder. Los estudiosos como Immanuel Kant han dicho eso, gozar del poder corrompe inevitablemente el buen juicio de la razón y la libertad de expresión. Oiga por dónde anda, por donde pensó ese señor. Uso esa expresión y no la de Acton, la de Lord Acton. Porque la de Lord Acton habla de el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y como no hay un poder absoluto, no se está hablando de eso. Pero el poder corrompe y no voy a hablar tampoco de que esto sea, yo sé que lo decía en la parte más de la corrupción, tal vez administrativa. Y corrompe de manera inevitable el buen juicio de la razón. Por eso creo que uso mejor la de Kant. Fíjense, el día pasado, el señor Paliza, por ejemplo, que es un joven dirigente, presidente del PRM, al principio incluso visitaba y hasta llamaba a los opositores, brindándoles sus atenciones y poniéndosele a las órdenes y todas esas cosas. Sin embargo, ya un año después de estando en el poder, entonces se atreve a retar a la oposición. Aquí no hay de quién perder. Nosotros no tenemos de quién, el PRM no tiene de quién perder. Esa expresión
luce ya prepotente, luce como que se goza en el poder de todas estas cosas que yo acabo de señalar. Y eso el funcionario debe repensar esas cosas y decir, caramba, la gente va a pensar que ya se nos está yendo los humos a la cabeza, como se dice. Pero es que es así. El que no sabe controlarse con este asunto, las fuerzas del poder, termina absorbido por esas fuerzas del poder. Y entonces hace muchísimas cosas que fíjense cómo terminó ese gobierno de Danilo Medina. Usted quiere un hombre más humilde que Danilo Medina, comenzando, diríamos, el propio gobierno. Él diríamos que comenzando el gobierno en el 2012 se deformó porque iniciando el gobierno, lo primero que hace es abrirle la guerra a Leonel Fernández, su amigo, que lo ha hecho presidente de la República. Leonel es que lo ha hecho presidente de la República. Y es tan mal agradecido que le abre guerra a su propio compañero, una cosa increíble. Después de haberle elogiado en tiempo de transición, pero él tenía que denostar el trabajo de Leonel Fernández para él aprovecharse y llegar a sustituir ese liderazgo. Sobre la base de que de ese corrompimiento de las buenas relaciones, del compañerismo. La palabra compañero se fue a pique en ese momento. Y uno puede, como diríamos, podemos ya silenciar esas cosas tan desagradables que se utilizaron para degradar la figura de Leonel Fernández. Es decir, el poder absorbió, se llevó por delante a Danilo Medina. Y se puso loco, porque eso es lo único que... Porque ni siquiera una persona con el mínimo de juicio toleraba las cosas que ese señor toleró como presidente de la República a su familia. De tal forma que él parece que se cegó, se vendó los ojos y no veía nada de ese bienestar inconmensurable de su familia, sus hermanos. Increíble. Es decir, el poder ahí corrompió el buen juicio de razón de Danilo Medina. No se puede dar otra explicación. Aparte de la corrupción administrativa. O sea, se corrompió el buen juicio. La razón se le fue. Entonces, fíjense cómo hoy el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el señor Peralta Romero, dio unas declaraciones que a mí me lucieron un poco enfáticas, como si él estuviera molesto, porque el Poder Ejecutivo, él es el asesor jurídico del Poder Ejecutivo, con respecto a Catalina. Con el problema del fideicomiso, él hizo algunas expresiones que la calificó, las críticas que se le han hecho a Catalina, la calificó de politiqueras. Es decir, a todos los políticos que han opinado, como por ejemplo Leonel Fernández, la gente del PRCC, lo del PLD, que aunque lo del PLD tengan poca calidad moral o poca fuerza moral para oponerse y decir las cosas que se han estado diciendo del fideicomiso. Porque he estado en el gobierno y ellos ofrecieron vender la mitad de eso, o el 49% de las acciones. Entonces, ¿de qué que están hablando? ¿De privatizar? ¿Temor a qué? ¿A qué que temen? Si ellos la iban a privatizar. Entonces es ridículo venir a hablar de que el fideicomiso puede ser una vía de privatización. A ellos no les luce. ¿Por qué? Porque la línea de ellos era directa a la privatización, vender las acciones. Es decir, el Estado se iba a desprender de un 49%. Aquí por lo menos el Estado no se desprende de eso. Ahora el consultor jurídico fue, pienso yo, que fue muy, muy fuerte porque el hombre le agregó la palabra politiquería. Y no es verdad que las críticas que se están haciendo es por politiquería nada más al fideicomiso.
Porque lo que se le ha pedido al gobierno es que explique, digo, los políticos prudentes, porque hay mucha gente que le ha voceado de todo al gobierno. Y el gobierno le ha respondido a algunos. Mire, que van a privatizar. El presidente dijo, no, aquí no se va a privatizar. Porque nosotros no estamos vendiendo nada, no hay ninguna garantía de que se va a perder los activos, los bienes públicos no están a la perdición. Esto va a ser administrado por la fiduciaria, que, ok, hemos nombrado un comité técnico que es ajeno al gobierno, pero son dominicanos. Lo único que no son funcionarios públicos, pero el temor es que sean funcionarios públicos, también se ha señalado, porque ¿a qué es lo que le tienen miedo? A la politiquería, precisamente. Eso está bien. O sea, no es por ahí. ¿Dónde que está la explicación? Leonel Fernández fue prudente ayer y pidió que se le dijera al pueblo, incluso que se le dijera al pueblo qué es lo que es un fideicomiso, porque la mayoría del pueblo no sabe lo que es un fideicomiso, o no sabemos todo las intrínculas que lleva un fideicomiso, porque el que lee el fideicomiso de México, o en México, por ejemplo, lo que piensa es que eso es una verdadera pérdida, es una forma de esconder dinero público, o de hacer desaparecer dinero público, dicen los mexicanos del fideicomiso en México. Entonces, hay tantas cosas que la gente tiene derecho a pensar que se le está hablando mal, que se le está hablando mentira, o que lo están engañando, o qué sé yo. Pero explicar un proceso como el de Catalina, un proceso tan difícil que ha sido, no es pecaminoso ni es politiquero. Las autoridades están obligadas a dar más datos que lo que se le están pidiendo. El consultor jurídico, por lo menos, debió haber dicho qué pasó con la denuncia de los 39 millones de dólares. ¿Qué ha hecho la Procuraduría General de la República? ¿O qué ha hecho la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo? ¿Han investigado a quién fue que le dieron el dinero que no que se sospecha que la misma administración de la Odebrecht aceptó eso? De que ellos pagaron sobornos por Catalina. Y entonces, el propio presidente de la República del momento, el señor Danilo Medina, pidió una rebaja, que había que concederle una rebaja porque sabía que estaba sobrevaluada la obra. ¿Cómo se adjudicó esa obra? Y todos los inconvenientes que hubo de la adjudicación. Es decir, ahí hay muchas preguntas que se le pueden hacer al consultor jurídico y eso es politiquería. Eso es ser politiquero. Además, ese asunto del fideicomitente que han llamado adherente, pero señores, ¿qué tiene que el Estado diga, o el gobierno, mejor dicho en este caso, diga, miren, ahí no hay peligro, eso es un bono, pues digan que es un bono, que la empresa puede vender bonos, bueno, pues si la empresa, eso es un bono, el bono, ¿qué es lo que hace el bono? Usted paga intereses, paga el capital por ese bono. El que quiera comprar bonos de Catalina, compra bonos de Catalina y ese dinero se le debe, Catalina lo debe, paga intereses, pero Catalina entonces tiene ese dinero para hacer una ampliación, voy a hacer un almacén nuevo porque no me cabe el carbón aquí y se necesitan 17 millones de dólares, no lo tenemos. Bueno, entonces eso, pero expliquen eso. ¿Y por qué eso no se puede explicar? Que le digan al pueblo, miren, el que compra no es acciones que está comprando, lo que está es invirtiendo en esa empresa que ha vendido bonos y nosotros estamos comprando esos bonos. O estamos vendiendo esos bonos y esos bonos se vencen en 10 años y nosotros vamos a pagar un interés de tanto y punto. Y el bono, el bonista, es un acreedor, pero no es un dueño. Pero expliquen, y eso no se puede explicar. ¿O hay politiqueros? Pregunto. Ahora, todas las preguntas que hay de Catalina, que las líneas de las turbinas no quedaron bien centradas, que el carbón se compró en forma oscura, que el muelle, que los terrenos son de los Vicini, que no, ya se lo pagamos, etcétera. Todas esas preguntas son las que la gente, ustedes debieran decirle a la gente qué es lo que ha pasado con Catalina. Porque si hay una obra que anda llena de opacidades, es Catalina, porque no sabemos nada, y ustedes que son los que tienen, y además, vamos más lejos, la autoridad que hoy está dirigiendo el país hizo muchos señalamientos de que las cosas andaban muy mal en Catalina, y entonces, ahora resulta que después que ustedes tomaron la administración, las cosas malas se borraron en Catalina.
Entonces permítannos hacerle esa pregunta porque no es politiquería eso. Esas preguntas tiene que responder el gobierno de Luis Abinader, tiene que responder esa pregunta porque ustedes no fueron que construyeron Catalina, ustedes fueron críticos severos de esas negociaciones de Catalina y están obligados a que la gente sepa por lo menos a quién le dieron los 39 millones de dólares de Catalina que pagó Odebrecht. ¿Dónde están los codinombres? ¿Quiénes son esa gente? ¿Y por qué no se investiga a Danilo Medina? Porque no se puede investigar a Danilo Medina por Odebrecht. Porque está prohibido. ¿Qué rango? He dicho yo que rango superior prohíbe investigar a Danilo Medina. Mire, díganme una cosa. Y nosotros no lo estamos diciendo ahora, porque Danilo Medina está fuera del poder y en desgracia, si cabe la expresión. Eso lo dijimos nosotros cuando Danilo Medina nombró aquella famosa comisión en la cual estaba, creo que, Monseñor Agripino Núñez Collado, que en paz descanse. Que incluso se pidió la renuncia de Monseñor, porque Monseñor aparecía entonces como miembro del consejo directivo de una de las compañías que son socias de Odebrecht en el negocio. Recuerden eso, Acero Estrecha, que estaba ahí. Entonces, Pepín Corripio fue el presidente, creo, de esa comisión. Y hubo una serie de dominicanos, gente de incuestionable conducta pública. Y esa gente se nombró en una comisión por Danilo Medina para que investigara lo que pasó con Catalina. Ellos hicieron la investigación y nosotros dijimos aquí desde el principio que a la primera persona que había que visitar era Danilo Medina y esa comisión no fue donde Danilo Medina a preguntarle qué. Presidente, mire, nosotros consideramos prudente, como vamos a iniciar esta investigación, la primera persona que vinimos a investigar es a usted. Y tal vez Danilo Medina hubiera dicho, ajá, ¿y qué? Porque a mí, presidente, usted hizo una expresión, dijo, o por lo menos el señor Jiménez Bichara señaló que usted dijo, y eso está grabado y no negado por Bichara, usted dijo que ese precio había que bajarle, porque eso estaba sobrevaluado, que había que bajarle 100 millones de dólares a esa cotización. Señores, y el que pide una rebaja de 100 millones de dólares y dice que eso es porque usted sabe que está sobrevaluado, pero se obvió no, por lo menos interrogar al presidente de la República. Presidente, ¿usted notó algo raro? ¿Qué raro vio usted en esta oferta de Odebrecht? Que usted le pidió una rebaja tan fuerte como esta a Odebrecht, a sabienda entonces de que las cosas no andaban muy sobrevaluadas. No se hizo con Danilo Medina y nosotros me acuerdo que lo dijimos aquí desde el principio. Ahora, un miembro de esa comisión terminó siendo el administrador de Catalina. Y él, con mucho gusto y con mucho ánimo, ese señor pedía la venta de Catalina por un 49% de sus acciones. Y que la administración fuera la administración que comprara 49, se le podía dar la administración, estando en menor proporción que el propio dueño, que es el Estado. Ahora usted lo oye esa gente hablando y opinando. Está bien que el consultor jurídico se queje de eso, pero esas preguntas están pendientes de respuesta por parte del gobierno, porque el gobierno de Luis Abinader está obligado a dar todos los detalles que se le pidan de una obra que no hizo este gobierno, pero que sí la criticó severísimamente y le hizo señalamientos de corrupción y de ineficiencia a la propia planta de Catalina. Hoy no puede venir a decirle politiqueros a los que le estén pidiendo que aclaren por lo menos qué es el fideicomiso que se ha inventado, porque el fideicomiso no está contemplado en la ley de fideicomiso actual. Porque, como bien dijo el señor Leonel Fernández ayer, esa ley fue hecha para cosas inmobiliarias, hipotecarias, no para un bien público como en este caso. Y entonces el gobierno lo que esté obligado a aclarar y a decir todo lo que tenga que decir, todo lo que tenga que responder.
no se pueden molestar, pero eso es el poder. Cuando usted comienza a sentir ese poder, que ya usted tiene 2 años y ya ve la gente que se le tira encima, la gente que le reclama, que le quiere, que le vive susurrando, y vamos a seguir 8 años y vamos 4 más con el presidente, y el presidente por aquí, el presidente por allí, y la reelección, y el PRM envalentonado, y el director administrativo del gobierno, no tenemos de quién perder. Entonces el poder, como decía Immanuel Kant, comienza a mellar esa parte del cerebro donde está el buen juicio de razón y de palabra. Ese es el temor del poder, que el que goza del poder le corrompe de manera inevitable el buen juicio de la razón y de la expresión de libertad. Vamos a la pausa y volvemos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, confirmado lo de migración. Señores, nosotros pensamos ayer que eso era tal vez un exabrupto de algunos amigos que señalaron o que pusieron en boca del director de migración unas expresiones de que se iban a regularizar haitianos, que se le iba a dotar de documentos a los haitianos. Y esa cosa como que uno le dejaba con ciertas dudas, porque las redes se llenan de muchísimas informaciones que uno no le tiene confianza como para confirmarla así, decir o afirmar, mire, fulano dijo esto. Entonces uno, ayer yo recuerdo, mi expresión fue, bueno, se puso en boca del director de migración esta expresión de que se iban a tomar unos carnés y qué sé yo para regular los haitianos. Dice el director de migración, el gobierno registrará mano de obra haitiana. Fíjense por dónde vamos, el mismo día de Duarte. Como si fuera, como dice el pueblo, en forma coloquial y vulgar, a pota. Como quien dice, señores, hoy que día de Duarte vamos a anunciar esta medida para que duela más, para que la llaga se abra más, que la llaga esté más viva. Dios mío. Oigan lo que dice este Adán. Adán, porque son adanistas. Enrique García es el director de migración. Dice don Enrique García:
Migración vigilará el cumplimiento del artículo 135 del Código de Trabajo del país, que determina que los extranjeros no pueden superar el 20% de la plantilla de una empresa. Bien. ¿Y cuántos años tenemos esperando que alguien actúe con la ley? Que no se deje violar, que no violen la ley. Pero violamos la ley y nadie habla nada de eso. Pero mientras están en la oposición dicen que van a resolver todos los problemas del país. ¿Y qué hacen cuando llegan al poder? Esto que estamos viendo. Todos en las mismas, el mismo comportamiento en todo. Enrique García reveló que el estatus migratorio que obtendrá el extranjero será de trabajador temporero no residente. Y también se le otorgará un carnet para su identificación. Bueno, eso no sabemos cómo va a ser. Lo único que sabemos es que todos los planes de migración y de interior y policía están a la deriva. Porque que no han pegado una. Pero ¿qué dice Enrique aquí? Por primera vez, le salió Adán ahí. Por primera vez, quizás en la historia, que seriamente vamos a empezar a hacer un registro de nacionales haitianos. Pero yo me acuerdo del CEA, Enrique García, mire, el CEA, en el CEA se les pedía a los haitianos un carnet a los braceros, un carnet plastificado le dábamos a los braceros. ¿Para qué? Para que cada bracero portara encima esa cédula que le otorgaba el Consejo Estatal del Azúcar. Ese carnet plastificado para con el sudor de los campos cañeros, sus labores durísimas, porque no hay duda que son duras las labores de la caña. Con el sudor no se le deteriorara ese carnet al haitiano cortador de caña o que realizaba las labores agrícolas en los campos de caña. ¿Y cómo te viene a hablar de Adán? Primera vez en la historia que se le va a dar un carnet. Su carnet del CEA le otorgaba carnet a los braceros. Y se supone que los braceros, ¿cómo era? ¿Se devolvían a Haití o no se devolvían a Haití? Ahora, se devolvían en los camiones, en los catareyes famosos, o usted tal vez estaba muy pequeño y no lo vio, admitámoslo. Pero lo que tenemos edad para acordarnos de eso, sabemos que en los tiempos en que Balaguer, no voy a hablar de los tiempos de Trujillo, porque ahí sí es verdad que las cosas ahí sí había rigidez en eso. Pero en tiempos de Balaguer, que con la democracia con fuerza, como decía el doctor Balaguer, no había que ser un represor para que los haitianos se devolviesen a su país. Los haitianos sabían que tenían que irse porque aquí en el país andaban en forma furtiva. Un haitiano no es verdad que se presentaba aquí en cualquier calle de la capital en tiempos de Balaguer. Hay que hablar claro. Y había gente que trabajaban en la construcción, los haitianos, y se veían los haitianos casi en las madrugadas o de noche cuando regresaban a su casa. Usted no lo veía prácticamente los haitianos. Furtivamente andaban en la ciudad. Porque hay que decir la verdad. Pero los cortadores, los picadores de caña se devolvían en los camiones del Consejo Estatal del Azúcar, iban a la frontera y se quedaban algunos, porque todo el mundo sabe que se quedaban algunos. Ahora, fíjense lo que dice el director de Migración actual. El carnet y el contrato tendrán 1 año de duración y podrán ser renovados en ese mismo periodo. Una vez vencido el plazo y si no se renueva el contrato de trabajo, el empleado extranjero debe regresar a Haití. Muy bien, ojalá van a regresar. Un gobierno que no se atreve a repatriar. Y entonces, ¿quién es que lo va a repatriar? Porque es que eso se parece tanto a las expresiones de Danilo Medina. Aquel famoso discurso de La Habana y el 27 de febrero aquí, donde decía que el que después del plan de regularización, el que no se regularizaba tenía que salir inmediatamente para su país. ¿Acaso vimos algún gesto de que ese gobierno de Danilo Medina
hiciera una repatriación de haitianos. No la hizo. Al contrario, lo invitaba a que viniera. Y entonces me va a decir este señor ahora que el haitiano que no esté registrado como si fuera una finca de esclavos, porque yo pregunto, usted tiene 10 trabajadores haitianos en una finca de su propiedad, de banano, de tabaco, de arroz, etc. Hoy ese haitiano tiene que estar ahí como un esclavo trabajando para usted. Y si él decide irse de ahí, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿cuántos haitianos se van a registrar? Cada vez que ese señor registre 10 y se le vayan 10, hay que buscarle 10 más. Y entonces usted lo que está haciendo es una fábrica de registro, una fábrica de regularización de haitianos en el país. Entonces piensen qué es lo que van a hacer. Porque que ya a la persona no se le puede hablar tanta cosa disparatada. Porque yo no creo que sea con un interés de haitianizar más el país. Yo pienso que por la misma bisoñez, la falta de experiencia, y esas cosas no se las creemos, señor García. Esas cosas no la podemos creer porque no hay forma de procesarla con la lógica. ¿Quién es que va a sacar el haitiano si ustedes no repartían? O yo tengo que salir a decirle, yo voy a registrar a un niño o una parturienta, la voy a registrar como trabajadora cuando andan como pedigüeños en la calle y ustedes no lo reparten, esos haitianos. Y los haitianos viven por centenares de miles donde quiera y ustedes lo ven pasar y no hacen nada. Entonces van a esperar que entonces se registren cuando tengan 7 años en el poder, es que van a actuar como una burla al país. Entonces, señores, vamos a ser honestos, vamos a ser más serios o más capaces, porque eso no lo vamos a entender. El gobierno le queda un camino con la política migratoria, que se olvide de todos esos registros. Eso ni en Estados Unidos. En Estados Unidos creo que en California y algunos, en Kentucky creo que ahí hay algunos tabaqueros que tienen trabajadores que vienen de Centroamérica y lo llevan a cortar tabaco, enganchar, ensartar tabaco. Bien. Y ya tienen años y tienen eso ya contratados, esos obreros, y ya son gente que ya están... Pero esa es la conducta en Estados Unidos. Al principio lo era hasta que los mexicanos se dieron cuenta que no tenía que quedarse en San Diego y comenzaron a caminar y se fueron y terminaron en Nueva York. Del Pacífico terminaron en el Atlántico. Porque ¿quién lo va a detener? Repito, si usted tiene 10 haitianos trabajando en Monteplata, no en Monteplata, no, en Guayubín, usted tiene 20 haitianos trabajando en una finca en Guayubín, lo registra allí, le da carnet. ¿Y qué usted hace con eso? ¿Usted cree que es verdad que esos haitianos se van a quedar trabajando para X productor allí? Cuando quiera levantar el vuelo, se larga de ahí, viene a trabajar aquí a la construcción, a lo que él quiere estar. Pero cuando era el Consejo Estatal del Azúcar que daba ese carnet, los haitianos lo recogían en camiones y lo devolvían a Haití. Cosa que ustedes no están haciendo, ni lo hicieron los anteriores, ni lo han hecho los anteriores de los anteriores. Entonces vamos a estar claros. Háblesenos claro para que le podamos entender. Les invito a que lean la pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo, Hilar Fino en la región. Ese es el título de su blog, que como todas las semanas, los miércoles, publica el doctor Castillo. Ese sí es verdad que tiene el buen juicio de razón y de palabra. Ese sí ha estado probado por por esas mieles del poder, que nunca esas mieles ni se absorbieron por sus poros, ni la aprovechó, ni vivió del poder, nada. Y fíjense que coqueteó muchas veces con el poder el doctor Marino Vinicio Castillo, amigo de Joaquín Balaguer, amigo de Salvador Jorge Blanco y amigo de los presidentes del país, Marino Vinicio Castillo. Pero Marino Vinicio Castillo, el poder, esas mieles del poder, no lo atrajeron a él para, diríamos, disfrutar de esas mieles carameladas del poder. Por eso se ha ganado ese espacio respetabilísimo de ser una memoria viva del país.
Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.